La Legal Económica les presenta, gracias a su especial auspiciador Universidad San Sebastián, Razón, Verdad, Virtud, el podcast de economía semanal Todos Podemos Aprender Economía, creado por los estudiantes de la carrera de Derecho de dicha institución. Razón, Verdad, Virtud, estudia con nosotros en la San Sebastián. Te arrepentirás cada fin de semestre porque la universidad se transforma en una carnicería humana no apta para vegetarianos y tú te volverás un caníbal intelectual. San Sebastián, Razón, Verdad, Virtud. Introducción. Hablante 1. Ahora tengo que decir yo, ¿cierto? Claro. En la vida y sociedad modernas, el combustible de origen fósil no solamente alimenta los vehículos por lo que nos transportamos por tierra día a día, sino que también sustenta las embarcaciones que viajan por aire, mar y tema desconocido para muchos por su escasa visibilidad. Además, se utiliza en forma de petróleo para generar electricidad a muchas de las subestaciones que ayudan a alimentar la gran red eléctrica central de nuestro país. Con todo, en este día a día, hoy aquí hablaremos sobre lo que cuesta el combustible en Chile y en particular sobre el famoso impuesto específico al combustible que se dictó luego del terremoto del año 1985. Aún lo recuerdo, estaba en Santiago, pensé que era el final del mundo, wow, qué recuerdos. En fin, el impuesto específico al combustible surge a raíz del terremoto del año 1985, destinado a solventar, entre otros, la infraestructura vial dañada producto del sismo. Si bien parte como un impuesto transitorio, esto subsiste hasta la actualidad. Hoy hablaremos en términos económicos, principalmente contextuales o históricos, y finalmente abriremos un debate sobre su necesidad actual y o las reformas que necesitan impuestos para modernizarse, como por ejemplo, hoy día, gracias a los avances tecnológicos y el tema de concesiones, la infraestructura vial se encuentra de forma general en muy buen estado. Por otro lado, se cobran peajes a los autos por tramos en dichas concesiones y los propietarios de vehículos deben pagar año a año. Además, el permiso de circulación, por lo que la pregunta sobre la utilidad actual del impuesto también es legítima. Abro el debate entonces resaltando el carácter temporal que tenía la medida, citando textualmente al abogado tributarista don Claudio Bustos, que nos indica que la medida parte en 1985 de forma temporal, para enfrentar la crisis económica que surgió sobre la deuda para poder reparar los daños que sufrió la infraestructura vial del país como consecuencia del terremoto que nos afectó ese año. Hablante 2. Es decir, que nace como una medida o cambio marginal a la política económica de ese tiempo o año en particular. Solamente para recordar, el cambio marginal es aquel cambio temporal y a veces repentino a un plan de acción económica con el fin de llegar a la meta y objetivos que se esperan. Exacto. En su origen se trata de un cambio marginal. Muy bien explicado por lo demás, colega. En este caso, el impuesto específico al petróleo precisamente surge para paliar el gasto no previsto que causó el gran daño que sufrieron los caminos, carreteras y puentes afectados por el terremoto de 1985. Cambio marginal que terminó por quedarse para siempre. Ahora forma parte del paquete de impuestos con los cuales el país cuenta para formar su erario nacional. Oye, esto del erario nacional, ¿qué sería en esta sección económica, estimado? ¿Qué es el erario nacional, Alan? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el erario nacional? Bueno, el erario nacional es la cantidad total que tenemos de dinero para poder invertir en el gasto público y en la inversión del Estado que simplemente se pierde en infraestructura, por ejemplo, o en becas que no vuelven al Estado. Eso, estimados. Sigamos con el podcast. Pero ojo, que si se trata de contaminación de la naturaleza, por ejemplo, pues resulta que el petróleo y las máquinas que usan petróleo contaminan más que las que usan benzina. Sin embargo, el impuesto específico al petróleo, en relación con el impuesto específico de la benzina, es muchísimo más bajo, pero contamina más. Desde ese sentido, pues, no tiene mucha lógica. Para nada, es verdad, no tiene mucha lógica. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en principio, parte como una medida temporal o como diríamos en términos económicos, citando a Mankiw, como un cambio marginal al plan económico global de ese año debido al terremoto. Y era solamente por un tiempo, hasta que se recuperara la infraestructura. Pero aquí estamos, pagando el bendito impuesto todavía casi 40 años después, cuando ya ni siquiera pareciera ser necesario. Recordemos, además, que como todo producto que ha sido procesado, el petróleo y las bencinas son gravadas como impuesto del IVA.
el índice de valor agregado. Bueno, con todo esto, creo que es importante aclarar, entonces, y lo hago por medio de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pagamos cuando consumimos combustible? Bueno, en estricto rigor, los impuestos que se aplican a los combustibles son el impuesto al valor agregado, el IVA, que vendría siendo del 19%, y el impuesto específico a los combustibles, establecidos en la Ley 18.502 de 1986, que son pagados por el consumidor final, al momento de comprar los distribuidores minoristas o a las bencineras. Hablan todos. Pero por favor, si aquí mismo tengo el documento que detalla el impuesto, escuchen esta información del Servicio de Impuesto Interno. La gasolina automotriz de 93 está a 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. La gasolina automotriz de 97 está a 6 UTM por metro cúbico. El petróleo diésel, en contraste, no a 6, está a 1,5 UTM por metro cúbico. El gas natural comprimido a 1,93 y el gas licuado de petróleo a 1,4. Harto contraste entre la benzina y el petróleo. Después viene... Bueno, sí me sorprende saber que el petróleo, que contamina mucho más que la benzina, esté grabado solamente con 1,5 unidad tributaria mensual, mientras que la gasolina de 93 y 97 a 6 unidades tributarias mensuales. En la página de Servicios de Impuestos Internos se puede ver la fluctuación mensual. Seguro todos podemos estar al día en eso. En resumen, cada vez que compramos un litro de benzina, además del IVA, que es un 19%, debemos sumar esa tasa que tiende al alza en unidad tributaria mensual, tema que da para otro podcast además. Me pregunto, oye, ¿no será mucho? Yo digo que si bien su precio tiende al alza, lo cierto es que hoy sí encontramos algunos sustitutos, unos más eficientes que otros, como el emergente autoeléctrico, el transporte público, las maravillosas motos como la Ducati, o la Yamaha, o la BMW, y tantas otras que se han incorporado al sistema, junto con el aumento de las ciclovías. Como sea, constituye una de las entradas sustantivas a los ingresos del erario nacional o de el dinero que junta Chile al año para poder financiar los gastos públicos que tiene. Saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast en el que exploraremos a fondo el tema de los impuestos específicos a los combustibles. Tengo el placer de tener a una experta aquí con una perspectiva única. Comencemos con una visión general. Natalia, ¿puedes explicarme más sobre estos impuestos y por qué son relevantes? Claro, el impuesto específico a los combustibles es una forma de gravamen que se aplica a una cantidad fija de combustible, es decir, que independiente de su precio de mercado. La idea detrás de esto puede variar, pero suele ser una combinación de generar ingresos fiscales y cada vez más influir en el comportamiento hacia fuentes de energía más sostenibles. ¿Cómo crees que estos impuestos pueden contribuir a la transición hacia fuentes más limpias? Bueno, los impuestos específicos, ¿qué son? Son herramientas poderosas para incentivar un cambio en el comportamiento, ya que al aumentar los impuestos sobre los combustibles fósiles, se encarece su uso y se hace mucho más atractivo buscar las alternativas que son más ecológicas. A su vez, esto impulsa la inversión en tecnologías y fuentes de energía sostenibles. Interesante perspectiva, Natalia. Como representante de la industria petrolera, ¿cómo afectan estos impuestos a tu sector? Sin duda alguna, esto es un desafío, ya que por un lado comprendemos la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias, pero por otro lado, estos impuestos pueden afectar la competitividad de la industria y en última instancia repercutir en el consumidor. Necesitamos con urgencia encontrar un equilibrio que fomente la sostenibilidad sin poner en peligro la estabilidad económica. Definitivamente un equilibrio delicado. Gracias, Natalia. Estamos explorando un tema fascinante sobre los impuestos a los combustibles. Ahora hablemos sobre la relación entre estos impuestos y la inversión en tecnologías sostenibles. ¿Cómo ves esta conexión?
En esta pregunta te respondo que la relación es crucial. A medida que los impuestos a los combustibles fósiles aumentan, las empresas buscan soluciones más sostenibles para mantener su competitividad. Esto conduce a una mayor inversión en tecnologías limpias y en energías renovables. Es un impulso necesario para acelerar la transición hacia un futuro más sostenible. Excelente punto. Ahora, cambiemos un poco de enfoque. ¿Cómo impacta la volatilidad en los precios del petróleo, en la efectividad de estos impuestos y en la planificación a largo plazo para la industria? La volatilidad del precio del petróleo presenta desafíos significativos. Los impuestos específicos suelen aplicarse independientemente de las fluctuaciones del mercado. Esto puede ser un desafío para la estabilidad financiera de las empresas, ya que deben adaptarse a cambios impredecibles. La planificación a largo plazo se vuelve más compleja y la industria necesita estrategias flexibles para mantenerse resilientes. Entendido. Hablando de flexibilidad, ¿cómo crees que la industria petrolera puede adaptarse y contribuir positivamente a la transición hacia la sostenibilidad? La adaptabilidad es clave. La industria debe invertir en investigación y desarrollo de tecnologías más limpias y reducir así su huella de carbono. Además, puede explorar asociaciones con empresas de energías renovables para diversificar sus operaciones. Esta colaboración y además la innovación son esenciales para encontrar soluciones equitativas y sostenibles. Absolutamente. Finalmente, Natalia, ¿qué consejo le darías a las empresas de la industria petrolera para abordar estos desafíos de manera efectiva? El consejo es absolutamente abrazar el cambio, invertir en tecnologías sostenibles y buscar formas de diversificar las operaciones, ya que esto será beneficioso a largo plazo. La transición hacia la sostenibilidad es inevitable y las empresas que lideran este cambio podrán enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Un consejo muy valioso. Gracias, Natalia, por compartir tus perspectivas únicas. Y a nuestros oyentes, gracias por sintonizar este episodio especial de Todos podemos aprender de economía. Hasta la próxima.